Bien, perdón, Ya, soy súper da lo guasa en mismo. estas cosas. Ahí Ah, está, ya, Ahora ahí, ahí sí. está Estamos. Clavizo, Ahí sí. sí, ahí estoy ya, ahí grabando. sí. Ahí Ya, estamos. Así perdón, que emperifóllense. perdón por lo guasa. No me manejo en estas cosas. Mari, stop a sec. Mira, ya somos 31, un 10% del espacio que tenemos Oye, en yo soy el host Zoom. entonces para ir yo silenciando a la gente si es que es necesario. Ya, sí, bacán. Sí, Pero les está vamos a pedir súper a todos los bien. que vayan entrando que porfa vayan, a no ser que vayan a controlarse y no estar gritándole a los niños para que vayan a comer, que vayan silenciando sus micrófonos, Ujú. ya, para que no podamos interferir. Y yo soy media mañosa con la puntualidad. ¿Les parece si partimos por todos los que efectivamente llegaron a la hora? Cristina y Elisa, para yo poder presentarla. Claro. ¿Sí? Ya, denme un minuto y vengo en... que me robaron mi teléfono. Espérenme medio minuto. Ya, no hay problema. Mientras la Dani va, Elisa, Cristina, les tinca que ustedes se exponen y si hay preguntas las hacemos al final. ¿Cómo les tinca hacerlo? Ustedes nos dicen. Perdón, me distraje. Sí, no, ¿Cuál porque es la Ya, como introducción? les ya, acá tinca estoy de hacer vuelta y ya tengo preguntas. todo claro. Espérame, Ah, Benny. Vamos a hacer eh, preguntas al final, Benny. Sí, yo les voy a contar ahora. Yo les voy a Eso, contar ya. ahora cómo nos va. Ya. Ya, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a partir puntuales en honor a todos los que llegaron a la hora. Estamos hoy día acá en este Votemos Informados que organizamos como Centro Apoderados con dos flamantes apoderadas del colegio. La Cristina es abogada y doctora en ciencia política y es académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Y la Elisa, que la Cristina estuvo el año pasado ayudando, no sé si se acuerdan también, moderando todos los ciclos de conversaciones que hicimos respecto del primer proyecto. Y estamos también con la Elisa Walker, también apoderada del colegio, que es abogada y máster en Derecho y Filosofía Política y consejera del Colegio de Abogados de Chile. No estoy en ningún error. Elisa ni Cristina, ¿estoy bien? ¿Sí? Bacán. La idea de hoy día es efectivamente que la Cristina y la Elisa nos puedan presentar, va a presentar primero Cristina sobre todos los temas del sistema político, ya institucionalidad, y después de eso va a contarnos la Elisa sobre los temas de derechos sociales, que son los dos focos más como vitales, al final, como el corazón de este proyecto. Y lo que quisimos ver era, y por eso que así se los mandamos en la publicación que hicimos, donde poder entender un análisis de las principales modificaciones que propone el proyecto de constitución, ya que se vota ahora el Son 18. exalumnos además. Ah, y son exalumnas además, mira. Gracias, Rafa, por el dato. Excelente. Ambas exalumnas y apoderadas. Y lo que vamos a hacer es que cuando ellas terminen, la Carol Liu, que está por acá, que es la tesorera del Centro de Apoderados, va a tomar la palabra para poder moderar un espacio de preguntas y una conversación pensando, apoderados georgianos y apoderadas georgianas, en que eso termine a las 8:30 y no nos alarguemos hasta las 10:30 de la noche, ¿vale? Entonces, primero yo quiero agradecerle infinitamente a la Elisa y a la Cristina. La pobre Cristina ha sido objeto de intensidad y acoso en el acoso, pasillo. perdón. No, Pero con agradecerles mucho gusto, con mucho gusto. infinitamente, linda, agradecerles infinitamente porque están acá. Como Centro de Apoderados tenemos la certeza de que este es un tema vital, que claro, nos come la máquina a todos. Es diciembre más encima, entonces es importante poder, los que no han tenido la oportunidad de poder leer el proyecto, estar mejor informados para tomar una decisión seria respecto de lo que se nos viene como país. Po. No es algo nimio la decisión que hay que tomar el 17. Entonces, sin más preámbulos, invito a la Cristina que se quede como con el escenario, es todo suyo, y la Carol Liu, como les dije, va a ser quien va a después empezar a moderar este proceso de conversación. ¿Ok? Yo Ok. creo que es mejor que anclemos, Mali, anclemos a la Cristina como, como visión central y después a la Elisa. Y yo creo que ellas tienen que, a ver, Sí, es sí, que, bueno, la opción cuando yo el empiece a hablar, speaker. si se me Sí, queda, ahí. Acá.
Ujú. Bien, bueno, yo primero quiero dar las gracias por esta invitación y con mucho gusto además me río un poco porque nos encontrábamos en los pasillos y yo miraba así para otro lado, decía, pero, no hacía, pero lo hago con el mayor de los gustos. No es fácil lo que nos encomendaron porque conversábamos con Elisa en la mañana porque es en fondo que hay de nuevo en este nuevo proyecto, en esta propuesta constitucional, que no es lo mismo que llegar y argumentar, y todos sabemos que ya a estas alturas muchos de nosotros tenemos un corazón puesto en alguna parte y argumentar qué es qué es lo nuevo, ¿verdad? Nos saca un poco de esa argumentación para mostrar las cosas que hay en este proyecto. Y no es una pregunta banal porque esta es un proyecto que es largo, ¿ya? Entonces hay muchas cosas nuevas. Por ejemplo, así solamente en términos de números, ¿verdad? La Constitución del 80 tiene 15 capítulos y esta tiene 17. La del 80 tiene 168 artículos, esta tiene 216. Las palabras, que no son menores, ¿verdad? La Constitución del 80 tiene 27.600 algo y esta tiene 44.200 algo, o sea, 60% más. O sea, estamos hablando que es un texto que tiene bastante detalle y no tiene solamente los enunciados, sino que tiene bastantes detalles, ¿ya? Y como con Elisa no sabemos de todo, ¿verdad? Vamos a como centrarnos nos vamos a centrar en lo más importante que debe hacer una constitución, ¿ya? Las constituciones, esto es como un marco general de discusión, para no perder la vista en lo importante, las constituciones se trata de cómo se administra el poder, básicamente, ¿ya? Eso es como el gran marco, y esto se hace de dos maneras. Se hace a través de los derechos, ¿verdad? Lo que el Estado tiene que respetar en materia de derechos. A esto se ha ido incorporando además derechos mínimos para la vida, a través de los derechos económicos, sociales y culturales. Y esa limitación del poder también se hace a través de las instituciones, ¿ya? De cómo se va a limitar el poder. Entonces, como que el objetivo central es que el poder no sea abusado, en el fondo. Ahora, a lo largo de lo que llamamos del constitucionalismo moderno, las constituciones se han ido alimentando también de otras cosas, y por eso los derechos ya no son solamente los derechos civiles y políticos, están los derechos económicos, sociales y culturales, que es donde se ha centrado gran parte de la discusión actual, pero no es menor, ¿verdad?, que analicemos cómo es el ejercicio del poder, ¿ya? Es la discusión menos romántica de esto, pero súper importante, ¿ya? Porque finalmente los países que no tienen una buena institucionalización no son países que puedan tener un proceso de toma de decisiones que les permita desarrollarse, ¿ya? Y algunas consideraciones previas. Nosotros, como todos sabemos, tenemos un sistema presidencial, o presidencialista. No era la única opción sobre la mesa, pero por más que discutimos esto, llevamos muchos años discutiéndolo, no había otra opción y nos mantenemos en el sistema presidencial, ¿ya? Ahora, para ver qué fue lo que se hizo con el sistema presidencial en esta propuesta, también es necesario que tengamos en vista o que recordemos nosotros en nuestra experiencia de vida cuáles son los problemas que tiene el presidencialismo chileno, ¿ya? Y todos más o menos lo identificamos. Hay un problema un problema de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en términos de cómo se toman las decisiones. Hay estancamiento, es lento el sistema, ante eso se le acusa, y también se ha visto un problema en el tipo de representación que tienen, que no está muy bien vinculado con la ciudadanía, no responde a los problemas actuales, ¿verdad? Y muchas críticas que se le han hecho a nuestro sistema político en general, independiente del color político en el que situemos el gobierno, ¿ya? Entonces, yo diría que tenemos un desafío en el sistema político de dar representación y de dar gobernabilidad, ¿ya? Entendía la gobernabilidad no solamente como la capacidad de
tomar decisiones, sino también que esas decisiones se vinculen con lo que la ciudadanía está esperando. Y este es un equilibrio, porque muchas veces cuando estudiamos los sistemas políticos, decimos, mientras más representación, es decir, mientras más partidos políticos, más intereses están ahí sobre la mesa, se vuelve más difícil la gobernabilidad, porque es más difícil ponerse de acuerdo, ¿ya? Pero si tenemos más la representación, entonces nos llevamos los problemas correctos y también podemos tener problemas de gobernabilidad en el largo plazo, porque la ciudadanía no queda conforme con las decisiones que se toman, ¿ya? ¿Dónde está la base de todo esto? Para decirle por qué se tomaron las decisiones que se tomaron en el nuevo texto, ¿ya? Entonces, en resumen, la crítica al presidencialismo chileno va por el lado del estancamiento, la ingobernabilidad y problemas de representación, ¿ya? Y las causas de esto podrían ser los gobiernos minoritarios. Hablamos de gobiernos minoritarios cuando el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso, entonces se produce este estancamiento. Y esto está agravado por el fraccionamiento del sistema de partidos, sino los que tenemos más años, recordamos que antes había más tendencia a hacer coaliciones, menos partidos, ahora hay menos coaliciones y hay más fraccionamiento, ¿ya? Y esto se puede resolver en el fondo con cosas que aumenten la eficiencia o aumenten la coordinación, ¿ya? Cuando hablamos de presidencialismo, en realidad los que se especializan en esto buscan que haya más coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿ya? ¿Por qué queremos más coordinación? Porque la eficiencia casi siempre tiene que ver con concentrar el poder en alguna parte, y en los presidencialismos eso es peligroso, ¿ya? Cuando uno concentra el poder en el Ejecutivo, estamos a un paso del autoritarismo, ¿ya? Entonces, tratar de que eso no suceda, entonces mejor es que haya un mejor equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿ya? ¿Y qué se hizo? ¿Ya? No voy a volver a los procesos anteriores, vamos a centrarnos solamente en lo que entregó el Consejo Constitucional, ¿ya? En términos de estructura, ¿ya? El presidencialismo permanece casi igual, ¿verdad? Tenemos un presidente electo cada 4 años, que no puede ser reelegido, sino con un periodo intermedio. Se le pone un límite a esa reelección, solamente puede ser 2 veces, ¿ya? Pero en términos estructurales, que es un sistema bicameral, todo eso sigue igual, ¿ya? Ahora, hay 2 cosas que se tratan de hacer, ¿ya? Para mejorar, principalmente por el lado de la eficiencia, no de la coordinación, ¿ya? No se introducen mecanismos de coordinación, es decir, no se introducen mecanismos que vayan a incentivar que el Ejecutivo tenga mayores diálogos con el Congreso para llegar a entendimientos legislativos, ¿ya? ¿Qué sí se hace? Hay algunas cosas que presidencializan más el sistema, es decir, si hay que decidir por uno de los dos, decidieron por el lado del Ejecutivo, ¿ya? No son mecanismos que van a dar vuelta al tablero, pero sí le dan más atribuciones al presidente o presidenta. Primero, se mantienen muchas cosas que conocemos, que son las iniciativas legislativas, los mensajes y las mociones. Los proyectos los pueden iniciar, el Ejecutivo en los proyectos más importantes, especialmente que tengan que ver con gastos y distribución administrativa, etc. Pero además, una vez al año el presidente puede priorizar 3 proyectos de su agenda programática para que sean discutidos por el Congreso y sean votados en el plazo de 1 año, ¿ya? Voy a decir primero todo y después voy a decir qué se podría llegar a lograr con esto, ¿ya? Entonces eso se supone que le da una primera mano al Ejecutivo para que pueda avanzar con su agenda. Luego también se le da la atribución de que pueda poner urgencias. Eso existe en la actualidad. Lo que no existe es que si el Congreso no cumple con los plazos que
que el Ejecutivo le está pidiendo, hay una sanción. Ahora podría haber una sanción porque se tiene que determinar por ley. Y algo que es bastante novedoso es que también se le da la facultad de reorganizar la burocracia los 3 meses después de electo. ¿Eso qué quiere decir? Que por decreto de fuerza de ley, o sea, sin una ley, pueda reorganizar los ministerios. Con algunas limitaciones, no puede reducir a los funcionarios públicos ni en sus remuneraciones, funciones ni cantidad, ¿ya? Sino solamente reorganizar. A ver, en las dos primeras, que es priorizar 3 proyectos y la imposición de las urgencias, en realidad que el Ejecutivo pueda lograr su agenda va a depender de las mayorías parlamentarias y no de cuántos proyectos pueda introducir al Congreso, ¿verdad? Va a depender de su capacidad de llegar a acuerdo con los congresistas. Y en respecto con ordenar la burocracia, bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Reorganizar la burocracia implica volver a hacer andar también a la burocracia en periodos cortos, que son 4 años, ¿ya? Entonces, si bien le da una posibilidad al Ejecutivo, también tiene esto en contra, ¿ya? Ahora, hay unas cosas en la potestad reglamentaria que yo no sé si ustedes probablemente han leído, que me gustaría explicarlo, que permanece en una incógnita, porque si bien al Ejecutivo se le da la posibilidad, se le trata de dar un poquito más de cancha para sacar su programa de gobierno, por otro lado se le adelgaza, diríamos, la potestad reglamentaria, que es eso que es la posibilidad de complementar las leyes con reglamentos para poder echar a andar políticas públicas, ¿verdad? ¿Y por qué digo que se le adelgaza? Hay una frase que suena muy bien, pero que podría traer algunas complicaciones, que dice que solo por ley se puede regular materias que limiten los derechos humanos, ¿ya? Y hay mucha reglamentación complementaria que regulan materias de derechos humanos, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que fue la regulación sanitaria para la pandemia se hizo por reglamento, ¿ya? Hay muchos reglamentos en regulaciones medioambientales, ¿ya? Entonces, en salud, en medio ambiente, en política carcelaria, ¿ya? O sea, porque ¿qué dicen las sentencias? Las sentencias limitan la libertad de las personas, pero no el derecho, las visitas, o sea, hay un montón de otras cosas en materia carcelaria que se hacen por decreto. Y así, muchas cosas. Entonces, esto ha revestido un poco de dudas de cómo se va a entender en el futuro, y especialmente porque por un lado se quiere fortalecer al Ejecutivo, pero por el otro lado todas estas materias ahora tendrían que ser muy reguladas por ley, ¿ya? ¿Qué otras cosas? Me perdí. Hay cosas que se mantienen, pero que es importante que se hayan mantenido porque se reformaron hace poco. Hay los quórums para formación de ley. En la Constitución del 80, hasta hace muy poco, había muy altos quórums para materias muy importantes, de 4/7, las reformas constitucionales por 3/5, y eso se rebajó en una reforma de la Constitución, y esa reforma se mantiene igual ahora, solo que no se respeta la reforma reciente en lo que son los quórums para las reformas constitucionales. Por lo tanto, este proyecto de nueva constitución es más difícil de modificar de lo que sería la Constitución del 80, ¿ya? Y hay cosas para los partidos políticos, ¿verdad? Para el fraccionamiento de los partidos políticos, y aquí es cuando, aquí se ha puesto mucho énfasis en esto, de que se ha mejorado mucho el sistema político porque se estableció un umbral del 5% para acceder a los escaños, y eso mejoraría o más bien reduciría el fraccionamiento de los partidos políticos. Y si bien es cierto, sí puede producir un efecto importante, el mayor problema del sistema político no está en el fraccionamiento del sistema de partidos, que sí es un problema,
sino en la falta de cooperación, ¿ya? Y la falta de cooperación tú la vas a tener con muchos partidos o con menos partidos si es que tienes gobiernos que no se alinean con las mayorías parlamentarias, ¿ya? Pero el umbral del 5% haría que solamente los partidos que tienen 5% tendrían representación en el Congreso. Ahora, no se prohíben los pactos electorales, ¿ya? Entonces, habiendo pactos electorales, también esta es una norma que es fácil de vulnerar con los famosos pactos por omisión, es decir, que los partidos políticos se pongan de acuerdo para que en ciertos distritos se vote por algunos de los partidos del pacto para que logren el 5%, ¿ya? No sé si me explico bien, pero en el fondo no es una norma que por sí misma vaya a lograr la reducción del fraccionamiento. Es decir, no vamos a llegar nunca a 2, 4 partidos políticos. Eso con esta norma no lo vamos a lograr. Además tenemos una tradición de multipartidismo que incluso con el sistema binominal mantuvimos muchos partidos políticos, pero con cierta más orden a través de las coaliciones, ¿ya? Y hay otra norma que introduce disciplina partidaria que también se ha destacado mucho, que es la pérdida del escaño parlamentario si es que tienes un diputado parlamentario díscolo, es decir, que renuncia al partido político. La renuncia al partido político se entiende que es como una traición al electorado que ha votado por esa persona por pertenecer al partido político. Entonces, si renuncia al partido político, se pierde el escaño parlamentario, ¿ya? Esto es nuevo y tiene por objeto que también reducir como esta cantidad de partidos que se han formado. Ahora, nada lo obliga a renunciar, ¿ya? O sea, el incentivo está puesto a ser díscolo, pero no a renunciar, ¿ya? Entonces, también, si bien es una norma que da en la dirección correcta, por sí sola no asegura que dé el resultado que se está esperando, ¿ya? Y aquí también hay otra norma que busca la eficiencia, que es la reducción de los escaños parlamentarios, ¿ya? Hay una norma, están las normas transitorias, así que si lo buscan en el texto, en su parte principal no lo van a encontrar, pero las normas transitorias señala que el CERVEL va a tener que rediseñar los distritos y en ese rediseño va a tener que considerar que en vez de que hayan 155 escaños para los diputados, va a haber 138, ¿ya? La verdad es que no es mucha la diferencia como para producir eficiencia, ¿ya? Y tampoco se justifica muy bien por qué de 155 a 138, ¿ya? Ahora, se entiende que, o sea, que en la impronta del Consejo es achicar la Cámara de Diputados. Sin embargo, puede ser muy popular, ¿verdad? Porque los parlamentarios no tienen muy buena fama, pero al mismo tiempo reduce la posibilidad de una buena representación, ¿ya? Entonces, por un lado tienes que puede ser más eficiente y a lo mejor popular desde el punto de vista de cómo lo mira la ciudadanía, pero por otro lado hay menos parlamentarios cada 10.000 habitantes, ¿ya? Y eso hace más difícil que lo que quiera la ciudadanía llegue al Congreso, ¿ya? Yo aquí tengo yo siempre, o sea, la Constitución del 25 tenía 150 diputados y esta tiene 155. Nosotros a nivel OCDE tenemos una baja representación, entonces no hay una justificación muy sólida para esta reducción, pero tampoco es tanta como para que produzca un gran efecto en el sistema político. Y hay una norma que me parece que también va en la dirección correcta, pero por sí sola no sé qué impacto puede tener, que es la creación de una oficina parlamentaria de finanzas públicas y de impacto regulatorio para darle más carne a la capacidad técnica del Congreso, ¿ya? Hay una Biblioteca Nacional del Congreso que asesora a los parlamentarios, pero no hay una oficina de finanzas públicas, ¿ya? Para que un poco le haga contrapeso a lo que viene de Hacienda, ¿ya? Pero también es cierto que para que el Congreso tenga más musculatura,
tiene que tener más funciones, es decir, tiene que tener más capacidad de iniciar leyes y de representar, y eso no está incluido en el proyecto, tampoco está en la Constitución del 80. ¿Ya? No sé cuánto tiempo llevo. De partidos políticos hay una definición, hay una intención de fortalecer los partidos políticos en todo el proyecto. Esto es una buena cosa. Ahora, no hay grandes novedades con respecto a lo que hay, porque lo que se hizo es que ciertas materias de ley subieran a rango constitucional, pero hay una definición de partidos políticos y ya están presentes en la Constitución. Y donde sí hay cosas interesantes es en materia de participación, ¿ya? Se incorporan mecanismos de participación, esto es bienvenido, ¿ya? Hay un reconocimiento al derecho de participación, esto es transversal a todos los sectores, se había pedido en todos los sectores. Y también hay una mención para contemplar mecanismos para asegurar una participación equilibrada entre hombres y mujeres, ¿ya? No es paridad, pero sí podría haber una ley de paridad en el futuro, y esto es para los órganos colegiados. Y también aquí la ley es débil, sí, para reconocer los derechos de los pueblos originarios, o sea, este proyecto para reconocer mecanismos de participación de los pueblos originarios, porque solo lo establece como un podrá. ¿Ya? Sí se le reconoce a los pueblos originarios, y eso no está en la Constitución del 80, ahora la forma como eso se va a producir todavía está por verse, no está tan claro. Y hay mecanismos de participación que antes no teníamos, hay unos que teníamos, otros que no teníamos. La iniciativa popular de ley, que con el 4 a 6% de firmas, ¿verdad? Si ustedes quieren saber más detalles, eso está súper bien especificado, pero la iniciativa popular de ley no existía. Esto es una ley que tenga sus ideas matrices y articulado, y eso se va al Congreso. Los plebiscitos regionales y comunales, eso sí existía, pero no eran vinculantes, ¿ya? Las consultas no vinculantes sobre prioridades presupuestarias a requerimiento del Consejo Regional o Municipal. No estoy muy segura si eso existía o no existía, ¿no? Pero está... yo creo, o sea, el alcalde o alcaldesa siempre podría hacer consultas, ¿ya? Eso no está vedado en la Constitución del 80. Y lo que sí es novedoso es los llamados foros de deliberación ciudadana, ¿ya? Eso, en materias específicas de debate público, se pueden establecer estos foros ciudadanos que son de selección aleatoria. Nosotros tenemos pocas cosas aleatorias, esto es bien novedoso, que tienen que guardar ciertos parámetros de representatividad. Y es una instancia que puede tener un impacto medio, diría yo, porque son consultivos y puede dar recomendaciones, ¿ya? Pero es una instancia que antes no existía, ¿ya? De todas maneras, yo Perdón, diría... Cristina, ¿puede ¿Sí? ser 5 minutos más? Sí, perfecto. No pretendía más. Ya después todo lo demás no puede, eso después lo podemos dejar para después, ¿ya? Ya. Para cerrar como lo que es la relación ejecutivo-legislativo, yo diría una cosa como bien matriz. Hay cosas que son novedosas y que va a ser interesante ver cómo evolucionan, como es la participación, ¿ya? Pero en términos estructurales no hay muchos incentivos a que cambien la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en la forma de como destrabar la discusión legislativa, ¿ya? No hay ningún incentivo novedoso en la colaboración. Y lo que se estaba esperando por muchos, que era una reforma al Tribunal Constitucional, que no fuera esta tercera cámara que después de que se había tramitado todo, ¿verdad?, fuera y pudiese declarar inconstitucional una ley que ya había sido terminada su tramitación. Eso se fortalece aún más en este proyecto, es decir, no solamente no desaparece, sino que además, incluso después de promulgada la ley, se puede establecer esta
atribución del tribunal de revisar la ley y declararla inconstitucional, ¿no? Muy rápidamente, en materia de descentralización, aquí hay hartas cosas, ya las podemos dejar para las preguntas. Yo diría así, solo voy a decir que si bien hay hartas cosas, como por ejemplo que van con una dirección bien positiva, como reconocer la autonomía en las bases fundamentales o en los fundamentos, ¿verdad? La descentralización. Hay tres tipos de descentralización: política, administrativa y fiscal y presupuestaria, ¿ya? En los tres tipos de fiscalización se dice algo, pero también hay contradicciones, ¿ya? En términos de que no sabemos hasta cuánto puede llegar eso que se está diciendo, especialmente yo diría en la fiscal, que se habla mucho como descentralización fiscal, pero no se le dan muchos dientes, incluso se le quitan dientes, ¿ah? En términos de, por ejemplo, esto de eximir de contribuciones a la primera vivienda, eso afecta directamente a los municipios y su autonomía fiscal, porque va a tener menos recursos para desarrollar sus proyectos. Y yo diría que hay dos formas de descentralización. En las ideas como base se mantienen ciertas líneas fuertes de la descentralización, se mantiene igual, o sea, se mantiene sobre la idea de transferencia de competencias, ¿no? Hay dos modelos: uno que es que la Constitución fije las competencias, y otra que se haga a través de la ley y que el Ejecutivo mantenga como el eje de lo que se transfiere a nivel regional y local, ¿ya? Y el proyecto de nueva Constitución mantiene esa esencia, que es la misma que tiene la Constitución del 80, ¿ya? Entonces podemos conversar más sobre descentralización después. Eso, voy a dejarte. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que voy a hacer el tiro de las preguntas, te voy a hacer el tiro de las preguntas a ti porque son muy específicas por tu exposición. La primera es preguntar temprano de qué tipo de sanción legislativa hablaste. Cuando hablaste de la sanción legislativa, ¿qué tipo de sanción era? No sé si esa respuesta es corta o quieres que te haga todas las preguntas y las vas respondiendo. Perdón, sí, es corta. Yo hablé que las urgencias, que es el plazo que pone el Ejecutivo cuando quiere que una ley se tramite rápido, ¿ya? Eso existe ahora, y hay tres tipos de urgencias. Bueno, eso se mantiene, pero se establece que una ley podrá fijar una sanción, ¿ya? En caso de que el Congreso no cumpla con la urgencia que quiere el Ejecutivo. Esa sanción todavía no está fijada, pero se habilita. Eso no existe en la actualidad. Ok. Otra pregunta, dice, el que el poder legislativo radique en las mayorías parlamentarias, ¿por qué es distinto a lo que se establece en la Constitución actual? No, lo que yo digo es que pese a que le damos más atribuciones queremos fortalecer al Ejecutivo, ¿verdad? Que es como es en la impronta, en lo que se fortalece no cambia el hecho que al final las leyes se aprueban con las mayorías parlamentarias, independiente si el Ejecutivo tiene muchas ganas de que se apruebe o no, ¿ya? O sea, va a depender de si logra construir esa mayoría en el Congreso o no. Entonces tiene pocos dientes, en el fondo. Eso es lo que estoy tratando que se quiere hacer más eficiente, pero en realidad el sistema presidencialista consiste en eso, en los chequeos y contrapesos que se hacen entre el Congreso y el presidente, y eso no se toca en la propuesta. Y en ese mismo sentido, no queda claro, en tema de los reglamentos, ¿dejan de existir y se tienen que transformar en ley? Bueno, eso es una gran pregunta, ¿ya? Yo los constitucionalistas más expertos en esto que he leído y las discusiones que he participado argumentan que sí, que harían inconstitucionales muchos reglamentos municipales, por ejemplo, los reglamentos de gendarmería, o sea, esto va a ser, o sería, si se aprueba el proyecto, sería un tema, ¿ya? O sea, va a ser un tema al día siguiente de qué pasa con todo eso.
Ok. Otra pregunta. Dice, ¿existen países donde se utilice el mecanismo de reorganización burocrática por el Ejecutivo después de cada elección? ¿Funciona? Es un mecanismo bien parlamentario de las democracias parlamentarias. De ahí se trae, de ahí se trae. ¿Ya? No dimos ningún paso hacia el parlamentarismo, ya que podrían haber introducido formas de cooperación y qué sé yo, pero en las democracias parlamentarias eso es común, pero es un sistema totalmente distinto. ¿Ya? Para empezar, el primer ministro dura con las confianzas del Parlamento, ¿verdad? Y esas confianzas suelen ser más de largo plazo, y hay acuerdos transversales antes de asumir, cosas que eso no ocurre en los sistemas presidencialistas, etcétera. ¿Mm? Y hay una última pregunta que es súper específica, que dice sobre el artículo 16 en el número 8, que fue bien mediático, en términos que daba espacio al narcotráfico como legal. ¿Qué tan real era eso? Yo eso se lo voy a dejar a la Elisa. Ya, ya, perfecto. ¿Ya? Porque Y ¿Mm? Gisela, yo creo que voy a responder después, la pregunta de Gisela, que es para todos, que creo que ¿Mm? finalmente es más global, la hacemos después, ¿ok? Elisa, ¿estás por ahí? Sí, aquí estaba atenta a la excelente presentación que hizo la Cristina. Quiero partir agradeciendo este espacio de conversación al Centro de Padres del colegio. Soy exalumna y apoderada y es un gusto ser parte de una comunidad que promueve el pensamiento crítico y creo que estas instancias tienen esa finalidad. Eh, en segundo lugar, como decía Cristina, estábamos nerviosas y hablábamos en la mañana porque estamos a 3 semanas del plebiscito y tenemos opinión sobre el texto. No solo describirlo, sino que también observarlo y cuestionar varios de sus elementos. Eh, entonces decía, bueno, ¿cómo hago para presentar algo? Porque hay muchas observaciones que voy a hacer que no son neutras, sino que son una opinión y así lo voy a advertir. Ahora me siento libre de hacerlo porque en la mañana salió una entrevista mía en el Mercurio donde abiertamente digo que cuestiono gran parte del texto, así que creo que también no hay engaño en mi participación. Bueno, Cristina explicó de forma muy completa los cambios que presenta este texto en temas del sistema político. Y a mí me tocó analizar el tema de los derechos, que probablemente con sistema político es el objeto de análisis y de controversia más importante que tiene este documento y también de las partes más largas. Si uno revisa el artículo 16, que es como el artículo 19 actual de la Constitución, que es el que regula las garantías fundamentales, que está retratado en el nuevo artículo 16 que se propone, no solo vemos derechos que están actualmente vigentes, pero que se reconfiguran en varios sentidos, sino que también vemos muchos nuevos derechos. Entonces hay mucho análisis que hacer detrás. Y yo opté voy a hacer una enunciación de ejemplos de nuevos derechos que hay para que ustedes se hagan una idea de qué se trata, pero voy a ahondar mi análisis en los derechos que son objeto de debate público. Salud, seguridad social, vida, libertad de enseñanza, educación, libertad de conciencia. Así que no voy a hacer una revisión de todo, sino que voy a concentrar mis energías en estos temas que son probablemente los que también generan más inquietudes. Pero habiendo dicho eso, quiero tomarme de una observación que hizo Cristina y que también es una pregunta que surgió en el público, que es sobre la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria del Estado es la que permite en la actualidad, hay dos potestades reglamentarias, autónoma o aquella que complementa labores legislativas. En general, la potestad reglamentaria es más bien aquella que complementa la ley. La ley da el marco general de ciertas materias que se quieren regular y la potestad reglamentaria establece el detalle. Y ese detalle es muy importante porque
el Congreso no tiene ni la agilidad ni el conocimiento técnico muchas veces para regular materias que son específicas. Entonces, el complemento entre el marco legal, que es base del debate público y democrático del Congreso Nacional, con, a su vez, el conocimiento técnico y mayor posibilidad de agilidad para dar respuestas a materias específicas, es un balance muy sano en un sistema democrático. Y lo que hace esta propuesta en el artículo 23 es establecer, como bien decía Cristina, que solo a través de ley tú puedes restringir derechos fundamentales. Y muchas veces los reglamentos restringen derechos fundamentales. Ejemplos específicos, la Cristina decía, bueno, medio ambiente sin potestad reglamentaria no existe. Si hay algo, por ejemplo, que ha sido interesante en nuestro país, es cómo hemos mejorado la calidad del aire, la calidad de agua. Ha sido un proceso, no es perfecto, pero hemos hecho por hartos años políticas públicas que buscan, por ejemplo, mejorar la calidad del agua que nosotros consumimos. ¿Qué es lo que tiene o no tiene un agua para considerar si estamos frente a un agua contaminada o no, para considerar si se cumplen con las normas de calidad del agua? Eso no lo dice la ley, porque la ley no puede decir el detalle de cuáles son los minerales que en cierta cantidad puede o no tener un agua para efectos de considerarse contaminada, porque esa es una materia sumamente específica. Además son materias que evolucionan también en el tema. Entonces, el reglamento establece eso. La ley dice no hay que contaminar o hay que coordinar o hay que monitorear la calidad del agua, y ya es el reglamento el que dice qué es lo que tiene que tener el agua para considerarse si está contaminada o no. Esa especificidad, este proyecto de nueva constitución pretende que la haga el Estado. Y con eso no solo anula esta agilidad, sino que bloquea la discusión legislativa. El Congreso no es un lugar que le falte trabajo, es un lugar que yo creo que está incluso saturado de trabajo en estos minutos y que hay temas muy pendientes de revisión, el tema tributario, el tema de pensiones, por ejemplo, que es una discusión que lleva años pendiente. Pretender legislar todas las materias que tienen impacto en regulación de derechos, me cuesta incluso imaginármelo cómo va a funcionar, porque es como una especie de tsunami legislativo que representa una gran cantidad de materias que ya no pueden pasar por el reglamento. Piensan en los planes reguladores. Todos vivimos en una comuna. La comuna no se organiza de cualquier forma, no es una ley de la selva, sino que hay una lógica, ¿verdad? Hay áreas que tienen cierta densificación, áreas verdes, se regula la altura, todo eso se regula por reglamento. Todas esas normas son restricción de propiedad, porque yo tengo un terreno y yo no puedo hacer lo que quiera en un terreno, sino que yo tengo que ir a mirar el plan regulador para ver qué me permite hacer o no el plan regulador en mi terreno. Es una restricción a mi derecho de propiedad. Es una sana restricción, porque necesitamos coordinar la convivencia entre todos. Bueno, el plan regulador es un decreto, es un reglamento. Con esta constitución, o sea, esta propuesta de constitución, si se aprueba, eso no se puede regular por reglamento. Imagínense lo difícil que es pensar que el Congreso va a regular los planes reguladores comunales a lo largo de todo el país. Entonces, quería reforzar lo que decía con Cristina con ejemplos específicos que ayuden a entender las serias dificultades de gestión que se generan por la restricción de la facultad reglamentaria. Y ahora paso a los derechos. Voy a partir con el derecho a la vida. El derecho a la vida, obviamente no es un derecho nuevo, está regulado en la actualidad en el artículo 19, número 1 de la Constitución, que establece en su inciso primero el derecho a la vida y en el inciso segundo establece que la ley debe proteger a quien está por nacer. ¿Cuáles son los cambios importantes? En cada derecho no voy a revisar todos los cambios importantes, pero ¿cuál es el cambio más importante en el derecho a la vida? No es sobre el inciso primero de tenemos el derecho a la vida, sino que es el tema del ser en gestación. El ser en gestación
que hoy en día existe un mandato constitucional para protegerlo a través de la ley, al que está por nacer pasa de ser un qué a ser un quién. Y eso es un antecedente importante para argumentar que acá se está transformando el estatus jurídico del ser en gestación, porque quién son las personas, no son las cosas o los objetos de interés. ¿Importa cambiar el estatus jurídico? En especial, darle al ser en gestación el estatus de persona. Sí, importa para efectos principalmente de las discusiones sobre interrupción del embarazo, ya sea por sistema de causales, como tenemos nosotros en la actualidad, o sistema de plazo. Yo tuve el privilegio de ser parte de los equipos legislativos que tramitaron en su momento en el gobierno de la presidenta Bachelet II el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y ese proyecto de ley, cuando se discutió en el Tribunal Constitucional y se confirmó la constitucionalidad de ese proyecto, primero es importante tener presente que la constitucionalidad se logró con un voto dividido. Y hubo diferencia de 2 votos, o sea, no fue 9-1 el voto dividido, sino que fue 6-4. O sea, se logró la constitucionalidad, pero bajo un margen estrecho de división entre los ministros y ministras del Tribunal Constitucional. Y cada vez que tú judicializas un tema, uno como abogado nunca puede garantizar, por más que creas honestamente y tenga la convicción de sus argumentos, jamás puedes garantizar que vas a ganar un juicio. ¿Y qué es lo que podemos tener con esta reformulación del derecho a la vida? Es que claramente vamos a tener la posibilidad de volver a discutir la constitucionalidad de un sistema de interrupción del embarazo por causales, porque va a haber personas que va a querer llevar la discusión al Tribunal Constitucional. ¿Quiere decir que se va a perder el sistema de causales? No necesariamente. Y hay regulaciones en derecho comparado que a nivel constitucional establecen el estatus de persona del ser en gestación, incluso en un marco de regulación de aborto a plazo, y en este caso estoy pensando en Alemania, estoy pensando en Irlanda. Entonces, esto da cuenta que el considerar que el ser en gestación es persona no impide necesariamente regular una interrupción del embarazo. Pero, como yo decía al principio, nunca una causa judicial está ganada. Entonces, por más que yo creo que puedo tener buenos argumentos para defender la constitucionalidad, el solo hecho de permitir que se abra la discusión, que es una discusión que en la actualidad está totalmente resuelta, genera un foco de riesgo frente a la regulación de 3 causales. Entonces, hay una discusión pública sobre la materia y es una discusión que tiene sustento a raíz del texto que se propone. Otros derechos, perdón, me acabo de dar cuenta que no nombré cuáles eran los nuevos derechos que contempla el texto constitucional. Por ejemplo, recibir un trato digno por parte de los órganos de administración del Estado, el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho, yo lo nombré el consumidor informado. No se llama propiamente así, pero creo que ayuda a entender a qué apunta ese derecho. Todos estos derechos no existen en el texto actual constitucional. Algunos han tenido desarrollo jurisprudencial, los temas de vivienda, los temas de agua. No es que sean nuevos derechos y que nunca se han discutido en nuestro ordenamiento jurídico, pero han tenido desarrollo jurisprudencial en general amparados a otros derechos, derecho a la igualdad o derecho a la salud o derecho al medio ambiente libre de contaminación, pero ahora van a tener o se propone que tengan un reconocimiento propiamente tal a través del texto del Consejo Constitucional. Bueno, otros derechos que existen en la actualidad en la Constitución, pero se reconfiguran y se regulan de otra manera. Uno importante a destacar es el derecho a la salud.
tiene varios elementos nuevos que no me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí hay dos elementos que creo que son importantes de comentar. El primero de estos elementos es que se establece la obligación a nivel constitucional de tener un plan universal de salud. Es decir, que todas las personas se les ofrezca un plan universal de salud que además considere prohibiciones de discriminación, que este plan no te pueda discriminar, y acá estoy leyendo el texto para hacer completo mi análisis, que no te pueda discriminar según edad, según sexo, según preexistencia médica, y que sea ofrecido tanto por las instituciones estatales y privadas. Ese es un elemento que muchas personas valoran, es algo que es totalmente distinto al sistema que tenemos en la actualidad, que tú eliges entre las ISAPRE y FONASA, y las ISAPRES te ofrecen el plan que quieran, pero no hay prestaciones básicas mínimas que tengan que garantizarse, menos sin esta prohibición de discriminación según sexo, edad o preexistencias médicas. Pero dicho lo anterior, parte del cuestionamiento que se le hace a este Plan Universal de Salud es que no incorporó la posibilidad de que no te puedan discriminar según tu capacidad económica, que es uno de los grandes cuestionamientos que se hace en el ámbito de la salud. Entonces, la capacidad económica de las personas sí queda abierta a la posibilidad de que te dé acceso a prestaciones diferenciadas, no los otros elementos que acabo de mencionar. Junto con ese elemento del derecho de la salud, hay otro que yo creo que no ha sido objeto de análisis suficientemente detallado, pero es un elemento que a mí me llama particularmente la atención. La Constitución actual establece, nosotros tenemos un sistema mixto, ¿verdad? Que tiene la provisión de prestaciones de salud a través del sistema público o a través del sistema privado. Eso no cambia en esta propuesta, o sea, sigue siendo un sistema mixto, pero es un sistema mixto que en el ámbito de la salud, en mi opinión, exacerba el rol de las instituciones privadas de una forma curiosa en el sistema de atención de salud. ¿Y por qué digo que lo exacerba? Porque el derecho de salud en la actual Constitución, en la que está actualmente vigente en nuestro país, establece, y aquí leo, el deber preferente del Estado de garantizar la ejecución de acciones de salud a través de instituciones públicas, estatales o privadas. O sea, el Estado tiene un deber, ¿verdad?, de garantizar que las personas accedan a la salud, y el Estado tiene la posibilidad de apoyarse en instituciones públicas o también privadas, es una alternativa, no es una obligación. ¿Y qué es lo que dice el texto de esta propuesta constitucional? Lo mismo en el sentido que el Estado tiene el deber de garantizar las ejecuciones de acciones de salud, pero dice a través de instituciones estatales y privadas. Y el lenguaje, los abogados aprendemos y nos entrenamos para interpretar. Y para interpretar, si tú te tomas en serio el ejercicio de hermenéutica e interpretación, quiere decir que las palabras tienen un sentido. Y por eso digo que es curiosa la forma de establecer la posibilidad de que conviva un sistema estatal con un sistema privado de atención, porque una cosa es que lo privado pueda existir, que además personalmente yo creo que tiene sentido un sistema mixto de previsión de salud. Otra cosa es que exista la obligación de que lo público y lo privado se ofrezca para garantizar las prestaciones de salud. Muchas veces cuando pensamos en Chile pensamos en Santiago. Y en Santiago lo público y lo privado coexisten. Bien o mal, puede no gustarnos, pero nosotros convivimos en Santiago con esta combinación de lo público y lo privado. Si nos vamos a regiones, a veces incluso cuesta que logre lo público llegar a las regiones. Y muchas veces en las regiones lo privado
o no existe o existe en forma muy particular, ¿verdad? Para asegurar presencia en temas específicos. Y digo esto porque, insisto, a mí me llama la atención, el I tiene que tener un sentido. De pasar al público o privado al I privado tiene que tener un sentido, y aquí creo que se genera una especie de exigencia, como que el Estado va a tener que salir a buscar al privado para efectos de garantizar que sea parte de las prestaciones que se ofrecen, porque, insisto, el cambio de nomenclatura tiene que tener un sentido en esta propuesta. Otro derecho que es importante que nos detengamos es el derecho de educación, por un lado, y de la libertad de enseñanza, por otro lado. Es importante porque esta es una convocatoria que hace el Centro de Padres del St. George, esta es una comunidad educacional y obviamente una comunidad desafiada siempre más con los distintos actores que forman parte de la comunidad, entonces tiene especialmente relevancia entender cómo se regula el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Insisto, no voy a explicar cada una de las diferencias, pero sí las principales diferencias entre qué es lo que dice la Constitución actual y qué es lo que dice la propuesta de Constitución. Hay un elemento común tanto en educación y libertad de enseñanza que no está presente en la Constitución actual, que es como la excesiva preocupación de poner a las familias en el centro de titularidad de derechos y de ejercicios de derecho en educación y en libertad de enseñanza, y además el cruce con las convicciones religiosas. Hablo mucho de familias y hablo mucho además de familias como resguardo de sus convicciones religiosas. Esta es una comunidad además que tiene educación religiosa, entonces es más fácil decir este comentario porque si somos parte de esta comunidad claramente no es que tengamos como una animadversión hacia lo religioso, pero sí este es un elemento que es distinto en comparación al texto actual. Por ejemplo, en educación se establece, a ver, déjenme buscar acá, denme un segundo para buscar el comparado de educación, que esto quiero leerlo en forma textual. Acá. ¿Qué es lo que dice la Constitución actual? Dice, está el derecho a la educación y la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas y los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos y el Estado tiene que otorgar especial protección a ese derecho. Entonces, se establece el derecho y se establece la mención de los padres del derecho preferente a educar a los hijos. Pero, ¿qué es lo que hace esta propuesta constitucional? Establece el derecho a la educación, dice la educación tiene por objeto de nuevo el pleno desarrollo en las distintas personas de la vida, mencionando una sociedad libre y democrática, que creo que es siempre bueno, en especial sabiendo que muchas veces la educación cívica, por ejemplo, no es algo que se promueva mucho en la educación, pero en el artículo 16, número 23, letra B, empezamos a hablar de las familias. Ya no es solo los padres, sino que las familias, a través de sus padres o de tutores legales, tienen derecho preferente y el deber a educar a los hijos, a elegir el tipo de educación, así como determinar preferentemente su interés superior. Entonces, esto es una evolución. El texto actual, como yo les decía, reducía el deber y derecho preferente de los padres a educar a los hijos, pero acá no es solo educarlos, sino que es elegir el tipo de educación y de nuevo, eso tiene que tener un sentido. O sea, si yo hago distinciones y yo distingo entre elegir y elegir, educar y el tipo de educación que reciben los niños, esto va a generar un impacto en la forma que funciona la comunidad educativa, porque si no, estas distinciones no tienen sentido. Y entonces esta incorporación del derecho
de las familias a ya incorporarse de una forma más decidida en el ámbito educacional, también está presente en la libertad de enseñanza. Eso no queda solo limitado al derecho a la educación. Si nos vamos a la norma sobre libertad de enseñanza, que está en el artículo 16, número 24, establece qué es lo que decía la Constitución actual, que la libertad de enseñanza establecía el derecho a abrir, organizar un establecimiento educacional, que este establecimiento, su único límite es que no atente contra la moral, las buenas costumbres, y tenía restricciones de tipo de participación de temas políticos. ¿Qué es lo que dice el nuevo texto? Establece la libertad de enseñanza, pero dice mucho más. Ya no es solo abrir y organizar un establecimiento educacional, sino que, por ejemplo, de nuevo las familias. ¿Qué dice? La libertad de enseñanza existe para garantizar a las familias el derecho preferente a educar a sus hijos, a escoger el tipo de educación, a enseñar por sí mismos o a elegir para ellos el establecimiento de enseñanza que estimen adecuado según sus libertad, su moral o su religión. Entonces, de nuevo, la participación de los padres ya no es a elegir y las familias de elegir el establecimiento, sino que esta Constitución se mete en la forma que se desarrolla un proyecto educativo, y lo que es curioso, incluso en libertad de enseñanza menciona específicamente el famoso homeschooling. O sea, hay un compromiso constitucional a que las familias puedan educar por sí mismos a sus padres. Ahí también hay harta cuestionamiento, como desde el punto de vista de la educación, primero de la necesidad de regular estas materias a nivel constitucional, y en especial de la preocupación de que haya un resguardo especial al homeschooling, porque en nuestro país la enseñanza institucionalizada es un espacio también democrático, un espacio donde conviven, donde sale el niño del hogar en un buen sentido de la palabra, porque no es que no queramos hogares ni familias, pero salir del hogar también es un encuentro con la sociedad, encuentro con personas que son distintas, personas que no necesariamente tienen tus propios estilos de vida, y esa es parte de una formación también social que se les da a las personas, y aquí no se prioriza, pero sí se establece como un resguardo constitucional importante. Otros elementos curiosos que tiene la regulación de libertad de enseñanza, establece el tipo de financiamiento que tienen que tener los establecimientos y establece a nivel constitucional el financiamiento por voucher. ¿Qué quiere decir esto? Que los establecimientos logren financiamiento a través de cuántos niños, o sea, es el niño el que tiene el financiamiento y es el niño el que va al colegio a como entregar ese financiamiento a través de la persona. ¿Por qué digo que es curioso? Porque muchos cuestionan que esta propuesta no parece más bien una propuesta de constitución, sino que parece un programa de gobierno. Y creo que este es un muy buen ejemplo para mostrar por qué a ratos parece un programa de gobierno, porque el tipo, el mecanismo de financiamiento de la educación, ya sea sistema basal o ya sea a través de un sistema de voucher, es algo que hay que discutirlo en el Congreso Nacional. Y es algo que se regula también por reglamentos, como decíamos antes. Al incorporar estos temas en la Constitución, ya no puedes discutirlo en el Congreso Nacional. Tú no puedes no tener financiamiento por voucher porque la Constitución te está diciendo que esa es la forma de regular estas materias. Puede gustarte el voucher o puede no gustarte. Lo que creo que es complejo es que quede demarcado en la Constitución como la forma de financiar los establecimientos de educación. Incluso puede gustarte o no, pero no es la Constitución el espacio para regular otras materias. Y a nivel programático, también hay otra regulación en la libertad de enseñanza que parece más bien una materia de reglamento, pero en vez de una materia de constitución, y ha sido, y por eso quiero destacarla como ejemplo,
de estas materias que dicen, bueno, esta constitución parece más un programa de gobierno que una constitución. ¿Cuál es esta materia? Que Elisa, para 5 minutos. resguardar, sí, perfecto. Para resguardar la libertad de enseñanza, la Constitución establece que el Ministerio de Educación o el Estado solo puede imponer un 50% de currículum a los establecimientos de educación. Y el otro 50% lo establecen cada una de las instituciones sobre la base del ejercicio de la libertad de enseñanza. Para que se hagan un ejemplo, actualmente, eso obviamente no está regulado en la Constitución, y actualmente, a través de vías reglamentarias o de ley, existe alrededor de un 70% de contenido curricular que se exige a todas las instituciones, ya sea pública o privada, en nuestro país. Este texto no solo se mete a regular el porcentaje curricular, que ya es una materia que claramente no debería estar en una constitución, sino que además establece un porcentaje que está bastante inferior al mínimo que tenemos en la actualidad. Entonces, creo que eso también da cuenta de complejidades o desafíos que presenta este texto en el caso que se llegara a aprobar. 2 minutos más y con esto termino. Seguridad social. Pensiones. Seguridad social principalmente como pensiones. También existe una diferencia importante en este texto en comparación a lo que dice la Constitución en la actualidad. Si nos vamos a la regulación, aquí, déjeme ver la ley, la propuesta específica para no inventar una norma que no se diga. Si revisamos la Constitución actual establece el derecho a la seguridad social y, y establece que tiene que asegurar prestaciones básicas que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas y que se puede establecer por ley cotizaciones obligatorias. O sea, de nuevo, tenemos en el sistema de seguridad social actual, como el sistema de salud, una combinación entre sistema público o privado. ¿Qué es lo que establece esta nueva propuesta? Establece el derecho general a la seguridad social, pero establece una norma específica para efectos de la pensión por vejez, que no está en la Constitución actual, que dice acá en el artículo 16, número 28, letra B, que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para efectos de la vejez y los ahorros generados por esta. ¿Qué es lo que busca esta norma? Es responder con mi plata no, mi plata es mía, todas estas campañas que vimos el año pasado de las AFP, principalmente como reacción a la Convención Constitucional. Pero esta norma genera complicaciones, de nuevo, riesgos. Los riesgos no sabes cómo se resuelven, pero sabes que tienes un desafío por delante que puede generar resultados que también sean negativos. ¿Cuál es el riesgo? Es que al establecer la propiedad en las cotizaciones, tú exacerbas el carácter individualista del régimen de seguridad social. Y esto abre un debate de si, por ejemplo, el ahorro colectivo, no el ahorro colectivo como elemento de solidaridad para la seguridad social, es compatible con esta propuesta normativa. Hay 3 proyectos de ley que los últimos 7, 8 años se han tramitado en el Congreso Nacional sobre pensiones. Proyecto de Bachelet 2, proyecto de Piñera 2, proyecto del presidente Boric. Los 3 proyectos incorporaban la base del 10% cotización obligatoria que tenemos todos, que es una cotización individual, incorporaban un 6% o 5% adicional, que era una combinación de ahorro individual y ahorro colectivo. Con esta redacción se abre la discusión si es que el ahorro colectivo
es compatible con el texto constitucional. Desde mi punto de vista, ya el solo hecho de que se abra la discusión es un problema para efectos de, primero, o sea, principalmente porque se tensiona o se cuestiona el único o de los pocos mínimos comunes denominadores que hemos tenido en estos tres proyectos de ley, que es el entender que para mejorar las pensiones a un nivel intrageneracional e intergeneracional se necesita una combinación de ahorro privado, ahorro individual y ahorro colectivo. Con esto llego hasta acá con mi descripción y gracias por su paciencia y atención. Muchas gracias, Elisa, por tu presentación súper clara. Voy a hacer una pregunta a Cristina, que me quedaron dos preguntas un poco retrasadas. Una de esas es, con el debilitamiento de la regulación del artículo 16, inciso 9, ¿no arriesgamos un desfile de recurso inconstitucional? Regulación económica, servicios, impuestos, concesiones, etcétera. Y al tiro me voy a agarrar de la siguiente porque se pregunta que este artículo, supongo que el 16, inciso 9, permite modificar los derechos ya adquiridos y o anularlos en los diferentes ámbitos. Me debía haber advertido que soy mucho más cientista político que abogado constitucionalista al principio de la presentación. ¿Ya? Entonces yo no tramito constitucionalmente. Sí, bueno, convivo mucho con abogados constitucionalistas y a la primera pregunta parece haber como una inclinación a pensar que sí. Ya hay un problema de judicialización que se puede presentar. Y a la segunda no me atrevo a decirte, en términos de que yo creo que, bueno, el gran problema de textos que son tan detallados y abren nuevas ventanas es que generan dudas que no vamos a saber hasta que la estemos implementando, ¿ya? Bueno, ese enumerando en particular genera ese ruido, ¿ya? Y te mentiría si te dijera de una opinión súper formada con lo que va a pasar al día siguiente. ¿Ya? Sí, me hace ruido que exista, ¿ya? O sea, que exista la posibilidad. O sea, Ok, gracias. Elisa, hay una pregunta para ti. Giselle, voy a hacer la tuya al final porque me parece súper interesante que ambas respondan al mismo tiempo. Entonces terminemos con las preguntas como en particular. ¿Qué significa el derecho, Elisa, para ti, qué significa el derecho a la vivienda adecuada? ¿Que el Estado debe proveer de vivienda a todo el que lo requiera? ¿Cómo se lo interpretan? No es que yo exijo una casa y me la den, pero sí es primero establecer como una obligación del Estado el tener que preocuparse por la vivienda. En la actualidad no tenemos derecho a la vivienda. Se desprende del derecho a la salud, del derecho a la igualdad, o sea, no es que hay una ausencia total, pero el derecho a la vivienda digna obliga a que yo no tenga que hacer un ejercicio de argumentación jurisprudencial o irme a tratados internacionales para tratar de justificarlo, sino que se explica por sí solo como la necesidad de tenerlo. ¿Quiere decir que me tienen que dar una casa gratis? No quiere decir eso, pero sí quiere decir, por ejemplo, que cuando el Estado establece políticas habitacionales, tiene que considerar ciertas características para que esta política responde a la necesidad de vivienda digna. Yo creo que en todo caso hay muchas políticas que se han hecho en nuestro país que son armónicas con una vivienda digna. Tenemos acceso a servicios básicos, en políticas habitacionales. Ha habido un cambio, en especial en los últimos 2, 3 gobiernos, de concebir las políticas habitacionales no solo como te doy una casa, sino que construyo un espacio urbano también. Incorporo áreas verdes que a mediados o principios de los 90 probablemente había más un enfoque de hagamos casas, pero no nos preocupamos necesariamente de la comunidad que se construye a través de esas casas, o hacíamos proyectos más satélite y no necesariamente conectados a la ciudad o espacios urbanos o rurales. Entonces, no te garantiza tu casa, pero sí establece una obligación clara del Estado de preocuparse de los temas de vivienda y que
cualquier vivienda no necesariamente es una respuesta adecuada, sino que tienen que cumplir con ciertas características. ¿Puedo responder la pregunta que se hizo antes sobre los delitos penales que preguntaban por el narcotráfico? Claro. Que si efectivamente queda inconstitucional o no. Les recomiendo leer una carta al Mercurio que publicaron los profesores Antonio Bascuñán, Javier Vileman, Rodrigo Correa y Samuel Chorne. Ellos explican ahí cómo el artículo 16, número 8.1 de la propuesta constitucional establece que los delitos, que el sistema penal se tiene que regular en forma precisa y expresa a nivel legal. Este es un cambio de nomenclatura en comparación a los estándares que tenemos en la Constitución actual sobre la materia. ¿Cómo interpretan estos profesores, que yo creo que son personas que tienen una trayectoria importante y son personas que creo que es importante en un nivel político, que el año pasado más bien estaban en contra de la propuesta de la Convención Constitucional a estar a favor? Entonces no son condescendientes, digamos, con lo que salga de estos procesos, sino que han tenido mucha libertad para dar sus opiniones. Ellos dicen que con esta exigencia de que el texto tiene que ser preciso y expreso, lo que hace es que el tipo penal que se complementa en un reglamento no cumple con este estándar de constitucionalidad. Y en materia de narcotráfico hay muchos tipos penales que se complementan con un reglamento. ¿Por qué? De nuevo, ¿cuál es la labor de la facultad reglamentaria del Estado y la labor del Congreso Nacional? Narcotráfico. Las drogas cambian. Si nosotros esperamos que las leyes digan qué droga tiene que ser, su comercialización es ilícita, y si se comercializa es un acto en que se incurre en narcotráfico, si esperamos que eso lo haga el Congreso Nacional a través de la ley, o sea, vamos a tener un desfase de años. Piensen en esta droga zombie que salió una noticia como hace un par de meses que se está recién integrando ya. De ahí a lograr a que esa droga zombie se regule a través de ley, vamos a tener 5 años todos zombiados en el país, porque realmente los ritmos no dan. Y está bien que no den, porque el Congreso tiene una función distinta a la labor de administración del Estado. Entonces, el narcotráfico se apoya en los reglamentos para decir qué drogas son las ilícitas. Con esta nueva forma de entender qué es lo que tiene que decir una ley, la ley te tiene que decir qué droga es la ilícita. Y como esas drogas no están en la ley, es como una fiesta para el narcotráfico, porque todos los tipos penales regulados para el narcotráfico van a quedar inconstitucionales. Lo paradójico es que, siendo honesto, nunca se pensó en esto, porque estas normas en general se promueven para los delitos económicos, para asegurar que la Comisión de Mercado Financiero, por ejemplo, te restringía de manos para efectos de complementar leyes y usar la vía reglamentaria para hacer más sofisticados los delitos penales de uso de información privilegiada, por ejemplo, en el marco de sociedades que se transan por la bolsa, etcétera. Entonces, es como un coletazo no esperado en la discusión, pero que las consecuencias son importantes. Muchas gracias por la aclaración, Elisa. Hay varias preguntas específicas de educación, pero hay una antes que no quiero que se me pase, que se pregunta sobre, bueno, se entiende por tu presentación y por la cuenta de Twitter tú estás en contra de este proyecto. Le preguntan a Cristina si ella está a favor o no, de manera que entregan apreciaciones que tengan un buen contrapunto. Yo creo que ambas hicieron una súper buena exposición. Sin embargo, Cristina, te doy la palabra. No esperaba que me preguntaran por lo que iba a votar, pero lo que sí me causa alegría es que no supieran al tiro por lo que iba a votar, porque me comprometí a tratar de entregar argumentos como a favor y en contra, pero sí a mí, mi especialidad es el sistema político. Yo tenía muchas expectativas ya de poder mejorar el sistema político, que no ocurrieron, ¿ya?
Sí, no voy a votar a favor, pero voy a tratar de exponerles a ustedes los argumentos, los argumentos que hay de ambos lados de la mejor manera posible. Muchas gracias, Cristina. Hay varias preguntas de educación, Elisa, a ver si las podemos ir respondiendo. Dice, ¿cómo definirías, comillas, el tipo de educación por ley? Porque al parecer eso es lo que está escrito. Te voy a leer dos al tiro para que vayamos respondiendo las de educación. La objeción de conciencia, que en la propuesta es un derecho también de las instituciones, no solo de las personas, le da a colegios privados el derecho de no enseñar la teoría de evolución, por ejemplo, u otras, basadas en ciertas objeciones de conciencia. Si es así, ¿podrían entonces los colegios privados enseñar solo lo que ellos crean necesario? No sé si entiendo bien la primera pregunta, de cómo explico la educación por ley. No sé, Pía Lombardo fue la que... yo creo que, no sé. No, es una pregunta, no. El tipo de educación, lo que dice el texto mismo, eh, implica definir el tipo de educación por ley como mecanismo. Es decir, cuál es el tipo de educación y entonces el mecanismo para definir ese tipo de educación es una ley. Bueno, es una buena pregunta en el sentido de que, o sea, puedo hacer el cruce con lo de la potestad reglamentaria. Los temas curriculares no necesariamente se regulan en la actualidad por ley, y restringir qué tengo que educar puede ser una forma de entender que es una restricción a mi libertad de enseñanza. Entonces, si me obligan a que las restricciones a los derechos fundamentales se hagan por ley, puede ser, que no lo había pensado, pero que podría ser que incluso me exijan que entonces por ley yo tengo que definir cuál es el contenido básico curricular, que no puede pasar del 50% como veíamos. Me quedo con la inquietud planteada, porque no había hecho ese cruce ahí a nivel reglamentario, pero efectivamente puede generar desafíos. Eh, la objeción de conciencia se regula en el derecho a la libertad de conciencia, que está regulada en el artículo 16, número 13. La libertad de conciencia no es un derecho nuevo, está regulado también en la Constitución actual. Lo que es nuevo es establecer, a raíz de este derecho que comprende, acá estoy leyendo lo que dice el texto, comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá en conformidad a la ley. Yo creo que aquí pasa algo similar con lo que hablábamos recién de los delitos de narcotráfico. Se pone una materia pensando en un propósito y no se piensa realmente los efectos que se puede generar en otras áreas. La objeción de conciencia se reguló para las tres causales. En eso no hay misterio, ¿verdad? Lo que buscaba era, e incluso al principio se hablaba de nivel personal o institucional, o sea, estaba claro que apuntaba a poner mayores restricciones a la ley de tres causales, pero primero se establece como un derecho, no una excepción a una regulación, sino que es un derecho. Segundo, es un derecho constitucional, no es cualquier derecho. La Constitución no regula todos los derechos que tenemos cada uno, sino que los fundamentales. La objeción de conciencia queda regulada como un derecho fundamental y se regula abierto. O sea, la ley determina cómo se ejerce, pero no es objeción de conciencia para interrupción del embarazo. Entonces, ¿cuáles son yo creo que las consecuencias que no, o tal vez se vieron, y yo tal vez soy ingenua en mi observación, pero hay consecuencias en otras áreas? Estudiantes embarazadas. En Chile tuvimos que crear una ley para prohibir que las estudiantes embarazadas las expulsaran de los colegios, porque muchos colegios, por razones valóricas y religiosas, encontraban que eran un mal ejemplo para la comunidad y las echaban. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Que la ley yo creo que no es garantía de que esto se vaya a restringir a las tres causales, de que el ejercicio tiene que hacerse por ley, porque en la actualidad tenemos una ley que regula la objeción de conciencia en tres causales. ¿Y por qué? Porque la ley no puede restringir mi titularidad de derecho, me puede decir la forma en que se ejerce, pero a mí me están diciendo que yo soy titular en términos amplios del derecho a objeción de conciencia. Entonces, creo que de nuevo acá hay un espacio amplio de judicialización de esta temática. Y me imagino entonces colegios que puedan
de nuevo, les puede ir mal, pero pueden ir a reclamar a los tribunales que este derecho a objeción de conciencia o persona permite expulsar a estudiantes embarazadas, permite dejar sin aplicación la ley de identidad de género, por ejemplo. Nosotros tenemos una regulación que permite cambio de identidad de género para mayores de edad y menores de edad. Perfectamente me imagino colegios que digan, usted fue a la corte, al tribunal de familia o al registro civil a cambiar su identidad, pero yo, institución educacional o yo, empresa donde trabajo, mis valores no son compatibles con esta persona trans que a rato me dice que es mujer y que después me dice que es hombre. Entonces yo objeto con la conciencia frente a esas regulaciones. Yo creo que es muy posible que eso se abra, e insisto, por tener la preocupación de restringir las tres causales, se generan tensiones en otras áreas que la ley hasta ahora había permitido contener, pero la objeción de conciencia es hacia la ley. Entonces, por eso se abren estas dificultades. Muchas gracias, Elisa, por la pregunta. También un poco en educación siguen las siguientes dos preguntas. Dicen, da la impresión de que, de que no hay exigencia de que los niños vayan a los colegios porque dice, comillas, enseñar por sí mismos, lo que daría paso al homeschooling. Y eso va en contra de muchas transferencias condicionadas, estemos o no de acuerdo con ellas, hacia familias, por ejemplo, en situación de vulnerabilidad. ¿El voucher va en contra de eso? ¿Se contradice el proyecto en esto? Y también asociado al tema del voucher, Cristóbal pregunta, ¿qué pasaría también con estos colegios rurales donde el número de alumnos es muy bajo con el tema del voucher? Yo no sé si el voucher se contradice con el homeschooling porque lo que busca es no tener un vínculo con instituciones formales de educación y el voucher lo que te busca es financiar esas instituciones. Claro, ahora, ¿cómo se financia el niño que estudia en la casa? ¿Como quién paga el tutor o las horas de dedicación? Creo que queda en el aire. Tendría que pensar más la pregunta, eh, porque probablemente de nuevo esta norma fue pensada para una realidad económica también, creo, esta es una hipótesis, una realidad económica determinada, porque el voucher, bueno, en general se aplica a instituciones. Hay que ver si es que se aprueba este proyecto, cómo se regula después a nivel legal. Claro, como dice acá Pía muy bien en el chat, el voucher, o sea, el homeschooling es examen libre, pero bueno, pero alguien igual tiene que revisar esas materias. Creo que se abren desafíos en ese sentido. Bueno, bueno, evidentemente los colegios rurales que tienen muy baja matrícula, evidentemente se afectan también con el voucher. Eso es lo que yo entiendo al menos. ¿Qué opinas, Elisa, tú? Es una discusión larga, pueden haber otros mecanismos que complementen también, pero insisto, yo no sé si no creo que sería muy raro interpretar el voucher como algo excluyente. Lo que es curioso es que te obliguen a incorporarlo, o sea, sí o sí tiene que haber un sistema de voucher. Yo creo, estoy tratando de hacer como una interpretación más de buena fe, que creo que un sistema no se sostiene solo sobre esa lógica, pero lo curioso es que te obliguen a incorporarla dentro del sistema. Ok. Voy a hacer dos preguntas, o sea, una pregunta primero y después la otra a ambas. Primero, dice, hay 19 nuevas instituciones en el texto. ¿Les ven alguna utilidad? Tanto Elisa y Cristina. Sí, no me voy a referir a las 19, pero les voy a dar algunos criterios para que cuando las lean vean si son de utilidad o no, ¿ya? Uno debiese siempre tender a aumentar las capacidades estatales, ¿ya? No en el sentido de que es mejor mejorar cosas que están funcionando deficientemente y darle recursos, modificar su estructura y ver qué fue lo que falta y que generarle una realidad paralela y una competencia, ¿ya? Entonces, yo para poner dos ejemplos que están en el texto, creo que, por ejemplo, la policía fronteriza,
¿ya? Yo esto lo he pensado porque al principio no estuve tan de acuerdo, pero después leyéndolo mejor y viendo casos internacionales, creo que la policía fronteriza es un caso que existe. O sea, hay policías fronterizas en otras partes y bien diseñado podría ser una buena cosa, ¿ya? Pero la organización que quiere, entonces ahí uno no tiene como doble función con otras. Si es que tú lo diseñas bien, ¿verdad? Los militares no están hechos para la frontera y puede haber una policía fronteriza si es que se diseñan bien y no se le quitan, o sea, y no compite con carabineros, ¿ya? Pero la de corrupción tiene, hay una organización para coordinar las acciones de corrupción, ¿ya? No me acuerdo muy bien cómo se llama, y esa sí interviene funciones que ya cumplen otras organizaciones, como la Contraloría, que no necesariamente está mal evaluada, ¿ya? Entonces, Contraloría, que tiene un músculo ya creado en este tema, tendría que coordinarse con una institución que se va a crear para hacer funciones que son las mismas, ¿ya? Entonces, cuando lo lean las propuestas, ¿verdad? Hay algunas que efectivamente pueden cumplir una función que es interesante y que sería útil, pero muchas de ellas vienen incluso yo me atrevería a decir que la Defensoría de las Víctimas, ¿verdad? Uno puede tener un diseño que sea útil en términos de no competir con la fiscalía, ¿ya? De no otorgarle como porque qué es lo que la ciudadanía reclama, ¿verdad? Cuando quiere una fiscalía para las víctimas, es acceso a la justicia, ¿ya? Pero acceso a la justicia la tiene a través de instituciones que están especializadas, ¿verdad? Entonces, esa institución en particular tendría que diseñarse de otra manera, ¿ya? Y yo creo que la expectativa ciudadana es que hagan lo mismo que la fiscalía, pero para ellos, ¿ya? Entonces ahí creo que, ¿verdad? Cuando estén leyendo, ¿verdad? Las distintas instituciones, ¿verdad? Que hagan ese ejercicio. ¿Cumple una función nueva o está tratando de competir con una que eventualmente la está haciendo mal? ¿Ya? Y ese podría ser un criterio para evaluar, ¿verdad? Si estás dándole capacidad estatal al país para mejorar el problema o lo estás en el fondo atorando con una institución que va a competir. ¿Mm? Lisa, ¿algún comentario con respecto a las instituciones nuevas? Me sumo a las palabras de la Cristina y como la escuché, aprovecho de ver el proyecto. Todavía no navego con mucha agilidad, pero si revisan ustedes el artículo 8, número 6, ahí se establece la obligación de crear una Agencia Nacional para la Corrupción. Esa es la entidad que se propone que no solo se crea esta agencia, sino que esta agencia coordinará las labores de las entidades estatales con competencia en temas de probidad y transparencia y rendición de cuentas y realizará labores de prevención. Entonces, ¿qué es lo desafiante de esta institución? Que va a convivir con la Contraloría General de la República. A nivel constitucional, la Contraloría es incluso un órgano autónomo, es un órgano que tiene mucha relevancia dentro de la Constitución, pero ahora la Contraloría va a quedar supeditada a esta agencia, porque esta agencia es la que coordina las labores y como la Contraloría hace rendiciones de cuentas y se preocupa en temas de probidad, va a quedar supeditada a esta agencia. Y la Contraloría tiene una larga trayectoria en nuestro país. Hay un conocimiento que se construye por años, hay una capacidad económica, profesionales que se preparan. Entonces, es De hecho, el difícil Estado le tiene imaginar. miedo a la Contraloría. Todos. Todos le Sí. tienen miedo a la Contraloría. Nadie quiere recibir un correo de la Contraloría haciendo preguntas o estas observaciones, informes de gestión que hace. Entonces, esta agencia para que funcione realmente necesita de recursos como de la Contraloría.
¿Cómo se va a hacer? Sabemos que hay que dar una supeditada a la otra. Entonces, los desafíos son complejos. Ya, y yo creo que una de las últimas preguntas que se hizo hace mucho rato, pero la quise dejar hasta el final, dice, ¿y si se rechaza? ¿Queda la Constitución del 2005 o se buscarán a ir a una tercera vuelta de propuesta constitucional? ¿Qué piensan ustedes? Y además, asociada a esa pregunta va, ay, se me perdió la otra. Bueno, no, respóndame esa primero, porque se me perdió la que la quería asociar. ¿Se cierra o no se cierra el proceso? Esa es la pregunta, Es, ¿verdad? Es como una apuesta. A ver, yo sé que la discusión va así, si tenemos una asamblea constituyente de nuevo o no la tenemos, ¿ya? Yo creo que la pregunta es distinta, ¿ya? Primero, yo creo que no hay condiciones en este momento para hacer otro proceso igual al que hemos tenido. Eso no están ni los votos en el Congreso y no creo que haya ánimo ciudadano, ¿ya? Pero yo creo que la pregunta es distinta, ¿ah? No es si vamos a tener un nuevo proceso, sino qué pasa. Yo me lo preguntaría al revés, porque la gente se lo pregunta como diciendo, ya, si se rechaza, entonces podríamos tener otro proceso, ¿verdad? Y yo diría, ¿qué pasa si se aprueba en las condiciones que estamos, ¿ya? ¿Se cierra o no se cierra el proceso? Yo diría que estamos como en un callejón sin salida porque tampoco se cierra, ¿ya? Porque sabemos que hay un sector que no está de acuerdo, ¿ya? En cómo quedó el proceso y esta constitución se tiene que implementar, ¿ya? Y para eso necesita acuerdos en el Congreso de los sectores que adversan este proyecto, ¿ya? Entonces, estamos en un callejón sin salida de dos maneras, ¿ya? Si se rechaza, ¿verdad? Los que empujaron el proceso constituyente y aquí me sumo, queríamos una constitución construida en democracia, bueno, no va a ser, ¿ya? Y si se aprueba, bueno, queda un largo camino todavía para ponernos de acuerdo, porque el tema constitucional no se cerró, ¿ya? Y ese es el problema actual, ¿ya? Así lo veo yo, por lo menos. ¿Ya? El problema, y aquí involucro a todo Chile, ¿ya? Nuestro problema como país fue que no logramos cerrar el problema constitucional, ¿ya? Y con eso vamos a tener que vivir, ¿verdad? Sea que se apruebe o se rechace. ¿Ya? Lamento no generarles ningún tipo de certidumbre al respecto, ¿ya? Como, muchas gracias, Cristina. Elisa, ¿cuál es tu opinión? Em, yo creo que eh, un nuevo proceso necesita apoyo de todos los partidos políticos. La Convención Constitucional no surgió de la nada, surgió de un apoyo político transversal, el Consejo Constitucional también. Ahora los apoyos no están. Y desde el presidente de la República para abajo, y se han hecho aclaraciones de distintos partidos políticos, han dicho no hay un tercer proceso. O sea, no es que vamos a pasar de convención a consejo a asamblea, lo que han dicho es aquí se termina. ¿Quiere decir que no se revisa nunca más la constitución vigente? Yo creo que no. Hay temas. ¿Por qué perder Estado social y democrático si se logró incorporar en las 12 bases, por ejemplo, pueblos originarios, que es algo que está en el texto y que nunca antes ha estado incorporado en una constitución? Creo que es razonable pensar que igual van a haber discusiones a nivel constitucional, pero lo que sí, por las declaraciones que uno ve, apoyo a un tercer proceso no existe y los cambios serán a nivel del Congreso Nacional. Ahora, es importante que se cierre, pero también cómo se cierra. Desde mi punto de vista, es un texto que genera complejidad, es un texto que abiertamente autoridades de derecha dicen que es de derecha. Yo creo que ese es un elemento bien decidor, más allá de que seas de derecha o no de derecha, pero de que sabemos que este es un texto que está pensado para una cierta forma de pensamiento político y eso creo que no bloquea la posibilidad de que sea un texto que perdure en el largo plazo y que sea un texto pacífico.
Se ha dicho también que cerrémoslo porque es democrático, porque se discutió en el Consejo. Pero el trabajo de la Convención Constitucional también era democrático. También se discutió en un organismo elegido democráticamente y creo que habían críticas súper legítimas que se podían hacer al texto propiamente tal, porque no es solo cómo se concibe, sino que también lo que genera en su aplicación. Entonces, ¿es democrático? Sí. Obviamente, tanto en la convención como el consejo no hay cuestionamiento, pero eso no quiere decir que sea el único análisis que tú haces sobre el texto. Eh, y en especial a mí de este me preocupa la potencial judicialización en muchas áreas. Hablamos del tema penal, hablamos del tema de la potestad reglamentaria. Como decía Cristina, tiene muchas palabras y cada palabra te abre la posibilidad de tener distintas interpretaciones. Y yo creo que estamos todos cansados de este proceso y cerrarlo con judicialización no creo que sea la mejor forma de cerrarlo. Ok, se entiende. Ya, bueno, creo que hicimos todas las preguntas. Nosotros como Centro de Apoderados y Apoderadas y todos los que estamos aquí presentes les agradecemos por sus excelentes presentaciones, por compartir la Claro, vida experta. Ah, ¿sí? claro, una última cosa solamente para cerrar. Elisa y Cristina, muy en breve y sin tanto fundamento, pero si pudieran rescatar tres cosas que consideran que es una fortaleza de esta propuesta y tres cosas que las hacen dudar como para cerrar la discusión. Esa es la última cosa que les queremos pedir. En breve porque ya son las Danos un minuto. 20:45. Les doy un minuto, les doy un minuto, pero la verdad es que hemos hablado de cosas muy interesantes y muy diversas, pero en el fondo como si tuvieran que como tomar tres cosas que ustedes dicen, esto sí fortalece, esta propuesta sí podría fortalecer la constitución de nuestro país de manera positiva, y tres riesgos que ustedes dicen con esto realmente se abren aspectos a discutir que implicarían o complejidades o retrocesos desde su punto de vista, si lo pudieran decir así como muy en cortito, así como casi el titular, se los agradeceríamos mucho. No sé, si ya con eso relleno es suficiente o se necesitan un poquitito más de tiempo. Ahí tú me Ah, cuentas. Elisa, parte. Qué fresca. Te dieron el pase, Lisa. Ya. Tengo como positivo el prohibir, o sea, que si un parlamentario elegido renuncia a su partido político, sea reemplazado por alguien que sea elegido por el partido, yo creo que eso es positivo, que eso ayuda a la fragmentación. Quienes hemos tramitado proyectos de ley en el Congreso, sabemos lo tedioso que es como el comprahuevo. Voy persona por persona buscando un voto. Cuando tienes partidos políticos o muy divididos o en especial independientes, eso ya es un comprahuevo hasta el infinito. Entonces, creo que es positivo que si tú renuncias, en especial si saliste elegido porque hay un apoyo de un partido, de logística, de votantes también, está bien que se reemplace. Creo que es positiva la mención a los pueblos originarios, tanto en sus derechos individuales como colectivos. Irónicamente, la mención colectiva fue un traspié de votación. No es que los representantes de derecha que tenían la mayoría lo quisieran, sino que tuvieron un problema en la votación y solo se pudo incorporar en forma unánime si se incorporaba a lo colectivo. No llego mucho más allá de lo positivo, porque podría decir la mención de Estado Social y Democrático de Derecho, pero es un cascarón vacío, entonces no quiero rescatarlo como positivo. Sí sería positivo si tuviera derechos sociales que fueran coherentes con ese título. Y ahí viene lo negativo. Tenemos un Estado, la mención de un Estado Social y Democrático de Derecho, pero vemos que se regula salud, educación, pensiones bajo una lógica individualista que no es coherente con este Estado social. Eh, para mí la anulación de la potestad reglamentaria es un drama. Limitar las restricciones de derecho a los proyectos, a la ley, insisto, no me imagino realmente cómo va a funcionar y se habla de modernización del Estado y esto es todo lo contrario. Y en términos personales, el riesgo a las tres causales, las luchas por los derechos de las mujeres sabemos que son difíciles, pero no dan respiro en esta materia y eh,
hemos tenido más de 4.000 mujeres en 6-7 años que han accedido a las tres causales en situaciones dramáticas. Yo pienso en cada una de esas mujeres y creo que no corresponde que juguemos con su futuro y que las volvamos a amenazar con pena de cárcel si es que interrumpes un embarazo por haber sido violada o por tener un embarazo en viabilidad fetal o porque tu vida está en riesgo. Así que eso también me mueve a estar en contra del texto. Cristina. Sí, los titulares, fortalezas. Creo que la incorporación de algunos mecanismos de participación en forma explícita son buenos, le dan aire a la democracia y es un buen inicio. Hay muchos más, ¿verdad?, que se discutieron, no quedaron, pero haber puesto algunos me parece positivo. El reconocimiento de los pueblos originarios, sin duda, o sea, esa ley, esa reforma constitucional ha estado, yo creo que 20 años en el Congreso, ¿verdad? Y no se ha aprobado y es bueno que se haya incorporado. Y la intención de una tercera, del fortalecimiento de los partidos políticos. ¿Ya? Creo que una democracia no funciona sin partidos políticos. Yo sé que no están en su mejor pie, nadie los quiere en ninguna parte del mundo, así que tampoco seamos tan, no nos amarguemos tanto, pero que hay una intención de darle un espacio de fortalecimiento me parece positivo. Y debilidades, creo que la libertad de conciencia está puesta en forma tan amplia, un poco cuestiona cosas valóricas que como sociedad ya hemos ido consolidando, hemos ido avanzando, entonces lo considero un retroceso. El tema de la potestad reglamentaria que menciona Elisa, yo creo que también no fue intencional, pero quedó muy mal, ¿ya? O sea, al día siguiente vamos a tener un problema muy grande. Y, y un poco una pena en el corazón es que es el tema del Estado Social y Democrático de Derecho, que se supone iba a ser lo que nos uniera y no fue lo que nos unió, justamente son las cosas que nos dividen de este proyecto. Súper. Perfecto. Dale, Caro. ¿Cierra y tú, Mali? No, dale tú. Perfecto. Ah, sí, estaba agradeciendo, bueno, por el tiempo, por toda El estudio. estudiar, toda la visión de expertas, nada, bueno, toda esta visión va a ser también súper objetiva, aunque cada uno evidente tiene lo que ustedes decían al principio, ya está un poco casado con alguna u otra opción. Así que eso no me queda mucho más que agradecer a toda la audiencia que estuvo, aunque algunos ya se han ido, pero creo que instancias, como dice alguien aquí, instancias como esta son súper necesarias y hacen la diferencia. Oka, así que muchas gracias. Yes, gracias a las Muchas dos. gracias a Y ustedes por estos espacios. Todos los años esta comunidad se la juega por debatir y eso es súper positivo. siempre es bienvenido, sobre todo en este tipo de situaciones y de No sé qué va a temas que pasar son el otro tan año. áridos a veces, que temas que son tan áridos y que es necesario que alguien nos traduzca, ¿no? Para poder comprender y efectivamente votar informados, ¿no? Y saber por qué la decisión que uno está tomando. Así que nada, agradecerles a todos y a todas, especialmente a la Elisa y a la Cristina. Y nada, nos estamos viendo en esta última semana de clases intensa que nos queda, así que después ya nos iremos todos a descansar al fin. Así que agradecerles a todos y todas por la participación. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias por todo. Chao, Que estén muy bien. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chau, Gracias a chau. ustedes. Chau, Chao, chau. David.